Los efectos negativos para México del superpeso, que nadie habla. El peso mexicano se ha estado fortaleciendo mucho desde el año pasado, cuando cerró con un aumento del 5% de su valor con respecto al dólar. Pero parece que aquel logro se quedará pequeño en 2023. En apenas 6 meses, el peso ha incrementado su valor 12% frente al dólar, el más alto en los últimos 7 años. El dólar estadounidense se ha estado cotizando en tan solo 17 pesos, lo que convierte a la moneda mexicana en una con los mejores desempeños durante el año en curso. Y según las proyecciones de los analistas, el peso continuará fortaleciéndose por lo que resta del 2023, mientras las inversiones extranjeras siguen llegando masivamente al país. La fortaleza del peso mexicano es algo que AMLO, el presidente de México, celebra en sus discursos, y ciertamente parece una excelente noticia para el país azteca. Sin embargo, los economistas creen que de continuar esta tendencia con el peso, los daños podrían ser mayores que los beneficios. Y es que las exportaciones ya están sufriendo porque los productos hechos en México se vuelven más costosos, debido a que la moneda vale más, y hacen que el país pierda competitividad frente a Asia. Además, podría ocurrir que importar de países vecinos sea más barato que comprar productos nacionales, lo que afectaría más a la industria mexicana. El turismo también resulta afectado, debido a que cuando los extranjeros cambian sus divisas, reciben menos pesos, lo que podría hacer que muchos lo piensen 2 veces antes de ir a México para pasar sus vacaciones. Sucede lo mismo con las familias que reciben remesas del extranjero. Sufren por cómo el dinero enviado en moneda extranjera se diluye ante un peso más fuerte. Una moneda fuerte es saludable hasta cierto punto, pero demasiado fuerte, como puede ser el caso del peso, no es tan bueno. Veamos por qué. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. México ha tenido un crecimiento económico envidiable. De hecho, lleva 6 trimestres consecutivos haciéndolo, y se espera que acumule 7 en junio. La economía mexicana ha crecido más rápido que la de los demás países latinoamericanos. Y si bien el crecimiento ha sido moderado, se debe principalmente a la situación económica global, ya que su principal socio comercial, Estados Unidos, ha mantenido una política monetaria que intenta frenar el consumo de los estadounidenses. El crecimiento económico de México supera a las demás economías de LATAM y a Brasil. Las economías y las monedas de los países de Latinoamérica han caído, se han mantenido o apenas han crecido desde el año 2022. No hay proyecciones demasiado optimistas para ningún país latinoamericano o para Brasil. El analista de la consultora de divisas Oanda, Ed Moya, dijo al respecto: la perspectiva general para las economías latinoamericanas es pésima. Cuando hablas de México, Brasil y Colombia en este momento, hay más optimismo de que México tendrá un desempeño superior en el corto plazo, mientras que los demás se debilitarán. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la economía mexicana, la segunda más grande de América Latina, crecerá alrededor de 1.7% en 2023. Mientras que Brasil apenas podría alcanzar un crecimiento de su PIB del 1.2%. Por su parte, Colombia pasará de haber experimentado un crecimiento económico del 8% en 2022 a un probable 1.1% para 2023. En cuanto a Argentina, se espera que al menos no se contraiga económicamente. Si logra un crecimiento plano, sería un milagro. Ed Moya explicó sobre la economía mexicana. Existe un creciente optimismo de que el Banco Central se está acercando a las tasas máximas, mientras que la economía ha experimentado un repunte estable de la pandemia y el mercado laboral está mejorando. Todo indica que México seguirá creciendo económicamente. Sin embargo, el crecimiento ha sido apenas decente, y en sectores primarios como la pesca, la minería, la silvicultura y la agricultura se contrajeron 2.8% en el primer trimestre del año. Además, si Estados Unidos se adentra en una recesión, los resultados económicos de México se verán afectados directamente. Y queda el asunto de la fortaleza del peso mexicano. Si la tendencia continúa, surgirán más problemas. El superpeso mexicano y los problemas que implica. En los últimos 7 años, el peso mexicano nunca ha sido tan valioso frente al dólar, llegando a negociarse por 17 pesos. En el 2022 creció 5% y en la mitad del 2023 incrementó su valor en un 12% más, un desempeño sorprendente y probablemente uno de los mejores en el mercado de las divisas. Esto no es algo nuevo porque, de hecho, en los últimos años, el peso mexicano se ha convertido en la moneda más fuerte del planeta,
gracias a políticas monetarias estrictas y, por supuesto, a la inversión extranjera proveniente de China y Estados Unidos. Una situación muy diferente a la que experimentan las monedas de países vecinos, como el peso colombiano, el peso argentino y el real brasileño, monedas que han caído o apenas se han mantenido estables frente al dólar en lo que va del 2023 y se espera que sigan bajo presión. Como dijimos al inicio del video, las proyecciones indican que la fortaleza del peso seguirá en aumento mientras siga fluyendo la inversión internacional hacia el país. Sin embargo, y como todo en la vida, nada en exceso es bueno, ni siquiera que una moneda nacional sea demasiado fuerte. Uno de los principales problemas de una moneda fuerte es el daño que le hace a las exportaciones, puesto que las hace más caras. El analista del banco Base, Guillermo Mateos, aseguró que esta situación puede provocar una desaceleración en las exportaciones a medida que se hacen más costosas. Textualmente aseveró: una apreciación prolongada del superpeso podría ser más dañina que beneficiosa. Y es que no solo se trata de que un peso demasiado fuerte afecta a las exportaciones, también hace daño y le resta competitividad al importantísimo sector industrial de México. Además de los especialistas, los sindicatos han estado advirtiendo que de prolongarse la situación con el peso, no podrán competir contra los productos asiáticos que entran al mercado mexicano. Y es que importar desde Asia podría ser notablemente mucho más barato. Si bien el presidente López Obrador utiliza frecuentemente la fortaleza de la moneda como parte de su discurso, atribuyendo el hecho a su administración, eso no significa que sea algo bueno. En una rueda de prensa reciente, el mandatario se refirió a la racha de revalorización del peso diciendo: ya están hablando del milagro mexicano, del sueño mexicano. De seguro que él entiende los problemas que podría traerle el milagro mexicano, pero el discurso político de un presidente tiende a no mencionar este tipo de aspectos. Sin embargo, la realidad es que se espera que siga fortaleciéndose y que empiecen a intensificarse los problemas y a aparecer otros. El presidente del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, aseguró que la fortaleza de la divisa nacional ya está golpeando de varias formas. En recientes declaraciones dijo: si bien la apreciación cambiaria tiene aspectos favorables, debe alertarse sobre los factores perniciosos porque afecta en forma importante la actividad exportadora, desalienta el turismo extranjero, así como afecta a las remesas, ya que su equivalente en pesos se ve disminuido. Las exportaciones sufren y las importaciones se benefician. No obstante, realmente nadie gana en un aspecto general. ¿Cómo el superpeso afecta a las exportaciones e importaciones? El grupo financiero Base dijo en un reporte publicado en las últimas semanas: los niveles actuales del peso pueden causar una desaceleración del consumo y un menor crecimiento de las exportaciones mexicanas. Esta es una apreciación muy acertada. Y es que por un lado desacelera el consumo debido a que las remesas en dólares pierden su valor cuando se cambian a pesos. Y por el otro, un peso demasiado fuerte con relación al dólar es dañino para los exportadores porque deben elevarse los precios en dólares a los bienes y servicios que van al mercado internacional para no tener pérdidas cuando hagan el cambio a moneda nacional. ¿Y qué pasa si incrementan los precios? Pues pierden competitividad global, sobre todo con los productos asiáticos. Esto termina en una caída del volumen de las exportaciones, lo que puede influir negativamente en el sector productivo y reducirá la entrada de divisas. Y si todavía no se puede decir que el fenómeno está quebrando las exportaciones mexicanas, sí hay claros indicios de que este año no será como los anteriores y que las cosas podrían empeorar rápidamente. En lo que va del 2023, las exportaciones mexicanas han registrado un crecimiento positivo del 4.2%, algo digno de celebración en tiempos complicados para una economía global que reduce su consumo. Sin embargo, cuando vemos que en medio año no ha crecido ni siquiera 5%, notamos una gran diferencia cuando los comparamos con los 2 años anteriores. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, en el 2022 las exportaciones de bienes mexicanos crecieron 16.7%, y si eso no te sorprende, ya venían de haber experimentado un aumento del 18.6% en el 2021. Esta baja tasa de crecimiento en comparación con años previos es una señal muy evidente de que el superpeso ya está afectando de manera negativa las exportaciones de bienes mexicanos en dólares. En la otra cara de la moneda está el sector importador del país, el cual se beneficia notablemente con el superpeso, debido a que, a la hora de adquirir dólares para comprar bienes del extranjero, pagan menos pesos, un ahorro masivo que se convierte en ganancias. Las compañías que importan materias primas para fabricar están entre las más beneficiadas. Y lo cierto es que el volumen de las importaciones ha estado aumentando, y mucho en México, lo que aporta una mayor oferta de productos extranjeros para el mercado interno y da una percepción de un mayor poder adquisitivo.
Pero realmente no es positivo para el país, sobre todo para las compañías nacionales y el sector productivo, los cuales pierden ventas y competitividad ante los productos importados que ahora cuestan menos. Hay un crecimiento muy superior al de las exportaciones en la categoría de importación de bienes de consumo no petroleros, que engloba los bienes que los mexicanos terminan comprando en tiendas por departamentos, autoservicios o en las calles, y que generalmente suelen competir con productos de fabricación nacional. Mientras que en lo que va del año, las exportaciones han crecido 4.2%. En este tipo de importaciones de bienes de consumo, el crecimiento ha sido del 19.7%. Si bien esto significa una mayor salida de dólares para pagar las importaciones y debería impactar en la economía, no ha sido así porque las enormes entradas de inversiones extranjeras compensan. Los analistas de Intercam Banco escribieron sobre esta situación en un reporte. El diferencial ha sido totalmente financiado por la inversión extranjera directa. Los 18.640 millones de dólares que se registraron de inversión extranjera directa durante el primer trimestre del año denotaron un excedente de dólares en la economía mexicana. ¿Cómo el superpeso afecta las remesas enviadas desde el extranjero? La constante ganancia de valor del peso frente al dólar, que es un fenómeno producto de la combinación de altas tasas de interés, cierta estabilidad financiera, un flujo masivo de inversión extranjera y de divisas internacionales, ha venido golpeando mucho a las familias mexicanas que reciben remesas desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, y que desde el 2021 a los días presentes, el peso se ha revalorizado poco más del 20%, lo que significa que estas familias están recibiendo cerca de un 20% menos por cada dólar que reciben cuando lo cambian a pesos mexicanos. Esto reduce el poder adquisitivo de 4.6 millones de familias, y en mucho más de un 20%, porque México ha acumulado una inflación de alrededor del 9.2% en el mismo periodo. Así que hablamos de una reducción en la capacidad de compra de casi 30%. De hecho, suele ser tan impactante que a estas alturas, quienes empiezan a recibir remesas desde el extranjero, se sorprenden por la poca cantidad de pesos que reciben al cambiar los dólares estadounidenses. Una madre mexicana llamada Rosario Crisóstomo creyó ser estafada al retirar una remesa enviada por su hijo, que vive y trabaja en Nueva York. Ella contó sorprendida: "Creí que me hacían trampa, que me decían que el dólar estaba barato para darme menos, pero ya vi que no". Y esto también golpea la economía del país, la cual experimenta una caída en el consumo de al menos un 20% que proviene de estas familias que reciben remesas. ¿Cómo el superpeso afecta al turismo extranjero? En el sector turístico de México aún no se reportan grandes daños. Las cifras no muestran un impacto negativo contundente por el valor que el peso ha estado ganando. Aunque también es cada vez más evidente que empieza a haber una tendencia decreciente por esta situación. Es muy leve, pero allí está. Por ejemplo, en abril pasado y después de 24 meses de aumentos consecutivos, por primera vez hubo una disminución en la cantidad de divisas que ingresaron al país por parte de turistas extranjeros. La disminución fue de 0.2%. Por supuesto, la caída no se le puede atribuir completamente al superpeso. Los expertos en el tema tienen cautela y se niegan a asegurar que todo el problema se deriva del tipo de cambio. Hay variables como la inseguridad en algunas zonas del país y la poca inversión del gobierno para promocionar a México como un paraíso turístico. El experto en economía turística del grupo empresarial Estrategia, Humberto Molina, dijo en una entrevista: "Hay muchas razones por las que se presentó la caída de divisas: mayor competencia, la falta de promoción a nivel internacional, el tipo de cambio que encarece al país en materia turística, la inseguridad". ¿Cómo el superpeso podría afectar el nearshoring? En la última década, China ha venido dejando de ser una ubicación demasiado atractiva para la fabricación, y es que hay demasiados problemas y desventajas para hacer negocios en China. El sistema legal suele funcionar en contra de los extranjeros y sus compañías. Es común el robo de propiedad intelectual, y lo que antes era el gancho fuerte de China, salarios bajos para los empleados, ya no lo es tanto. Y si le sumamos la guerra comercial con Estados Unidos, que ha venido escalando en los últimos años, se hace más fácil pensar en otro lugar que en China para instalar una producción. Por eso muchas compañías empezaron a mudar sus fábricas fuera del gigante asiático, y otras tantas más se preguntan si deberían llevar su producción a Estados Unidos o a un sitio cercano y conveniente como México. Aunque es lento y gradual, el cambio de lugar para la producción manufacturera global ya está en marcha. México es uno de los países que se ha estado beneficiando más de esta tendencia en crecimiento. Ha recibido miles de millones de dólares en inversiones para reubicar fábricas y crear nuevas. Por supuesto que no es fácil. Hay demasiados desafíos de gestión, de logística, de burocracia, de infraestructura. Los empresarios mexicanos tampoco son muy abiertos a los recién llegados porque significan competencia.
Y ahora está el asunto del peso mexicano fuerte, que incrementa el costo de las inversiones en suelo mexicano, y también aumenta los costos de salarios y otros beneficios que deben pagar las compañías maquiladoras de Estados Unidos y China. El costo de nómina de las maquiladoras aumenta por el superpeso. Pedro Montejo Peterson, presidente de Index Zona Costa BC, ha reconocido que la bajada del dólar con respecto al peso mexicano ha causado diversos efectos en cómo la industria maquiladora gasta sus recursos para operar en el país. El líder empresarial ha dicho que los gastos variables de la industria han aumentado hasta 30% por los incrementos en los pagos de servicios básicos y nóminas. También explicó que para realizar los presupuestos en esta industria se debe considerar con anticipación cuáles serán los gastos de operación, renta, transporte, fletes y, por supuesto, el pago de nómina. Por el lado de los gastos logísticos, entre los que destacan el pago de las rentas de espacios industriales, el transporte y los fletes, no hay mayores problemas porque se realizan en dólares. Pero sí hay un efecto negativo bastante elevado cuando se trata del pago de nóminas y de servicios básicos, como el agua, la electricidad y otros servicios prestados de manera interna, como comedores y suministro de alimentos para los empleados. Montejo dijo al respecto: estamos teniendo un efecto de entre el 20 y el 30% de mayor costo, otras incluso hasta el 50%, pero no en operación completa, solo en gastos variables que las empresas están haciendo en pesos mexicanos. Si bien estos porcentajes varían dependiendo de la industria de las maquiladoras, sus actividades principales y la cantidad de sus exportaciones, el gasto de nóminas y servicios son los que más impactan en las finanzas. Y la cosa promete ponerse más complicada si los arrendatarios de ciudades fronterizas como Tijuana logran sus objetivos. Los arrendatarios de Tijuana ahora quieren cobrar en pesos. Debido al constante aumento del valor del peso mexicano, los arrendadores de Tijuana quieren cambiar los contratos de renta de sus inmuebles para cobrarlos en pesos y no en dólares. Esto podría afectar aún más a la industria maquiladora, a esas compañías que rentan espacios para instalar sus fábricas o para almacenar la producción que espera por ser exportada. Laura Olascoaga Díaz, presidenta de APIT, Asociación de Profesionistas Inmobiliarios de Tijuana, aseguró que el cambio es posible a la hora de la renovación de los contratos. Dijo: ahora es mucho más atractivo rentar en pesos que en dólares. Sin embargo, si el contrato está vigente, no puede modificarse el precio. Otro aspecto relevante es que si la mayoría de los arrendatarios renueva los contratos para cobrar en pesos, todas esas personas que residen en Tijuana, pero trabajan en Estados Unidos y ganan en dólares, verían un aumento significativo en el pago del alquiler. La pregunta es: ¿qué harán cuando eventualmente el dólar recupere el terreno perdido con el peso? Probablemente otro abusivo cambio de contrato para beneficiarse más. Según las estimaciones de Olascoaga, al menos el 30% de todas las personas que cruzan la frontera entre San Diego y Tijuana vive en México y trabaja en Estados Unidos. Muchas de estas personas tienen nacionalidad estadounidense y prefieren vivir en México porque las viviendas son mucho más asequibles. De hecho, durante la crisis sanitaria se restringió el cruce fronterizo hacia Estados Unidos, dándole prioridad a aquellos con nacionalidad estadounidense. Aquello dejó en evidencia que cerca de 140,000 estadounidenses que residían en México cruzaban diariamente la frontera para ir a trabajar a Estados Unidos y luego para volver a sus viviendas. México aumentó el salario mínimo 20%. Para beneficiar a los trabajadores mexicanos, en diciembre del año pasado, la ministra de Trabajo, Luisa María Alcalde, anunció un incremento del salario mínimo diario de 20%, impulsado desde la agenda presidencial. El salario mínimo diario, que se ubicaba en 172 pesos mexicanos, unos $9 a partir del 1 de enero, sería de 207 pesos mexicanos, es decir, de unos $10.82. El acuerdo entre el gobierno, el sector empresarial y el sector laboral se alcanzó por unanimidad, según la ministra. Pero lo cierto es que bajo estas condiciones de un peso que incrementa su valor constantemente frente al dólar, este aumento del salario mínimo de un 20% ha golpeado seriamente a las compañías exportadoras, que ven sus exportaciones retroceder en crecimiento, sus ganancias en dólares perder valor y además deben cubrir aumentos salariales. Todo este tipo de situaciones elevan la dificultad de maniobra de las compañías y definitivamente hacen que México pierda algo de su atractivo para el nearshoring. En Tijuana es imposible comprar casas y el peso fuerte lo hace más complicado. Desde hace unos años, Tijuana se volvió la ciudad con el mercado inmobiliario más costoso de todo el país. Una de las razones ha sido la escasez de terrenos para construir más propiedades, por lo que resulta extremadamente difícil para los mexicanos comunes adquirir una vivienda en Tijuana. Y es que actualmente cerca del 50% de los compradores de viviendas en Tijuana son estadounidenses o mexicoamericanos.
Y como supondrán, con la reducción del valor de sus dólares con respecto a los pesos, hace que sea poco conveniente comprar una propiedad en estos momentos. Laura Olascuaga lo explicó así. Están diciendo que no les conviene comprar ahorita porque el dólar está bajo y los créditos están en pesos, porque no se puede dar en dólares, solo el precio. A pesar de la escasez de terrenos, ya hay 100 edificios de vivienda registrados en el Ayuntamiento de Tijuana, algunos ya en construcción y otros por empezar porque ya cuentan con los permisos. Y no todo es malo, ahora más mexicanos van a Estados Unidos a comprar bienes. Los mexicanos van a Estados Unidos para hacer compras. Si el turismo en México se hace un poco más costoso para los estadounidenses, sucede lo inverso para los mexicanos que quieran ir a vacacionar o comprar bienes en Estados Unidos. Ahora encuentran mayores beneficios con sus pesos y esto podría impulsar un mayor gasto de los mexicanos en Estados Unidos para comprar más barato. Según el miembro fundador de la junta directiva del Central Business Association, Danny Park, el aumento del poder adquisitivo alienta a los residentes del norte de México a comprar mayores volúmenes de bienes y servicios en El Paso y Las Cruces. ¿Cómo han sido las exportaciones mexicanas? Si bien las exportaciones durante el 2023 no han crecido como en los 2 años anteriores, sí han tenido un desempeño decente. Por ejemplo, las exportaciones petroleras tuvieron un alza interanual del 8.6% en mayo. Las exportaciones de vehículos se fueron a las nubes, aumentando 26.3%. Los envíos de manufactura incrementaron 9.5%, aunque las ventas de petróleo en el extranjero cayeron 28.2%. En mayo se registró otro déficit comercial de 489 millones de dólares, acumulando hasta este momento 15 meses consecutivos de balances comerciales negativos. México no lo está haciendo mal y tiene las capacidades para mejorar, pero ¿podrá atraer más manufactura estadounidense y china? Como mencionábamos antes atrás en el video, México se presenta como una de las mejores opciones para el nearshoring. Sin embargo, tiene mucho trabajo para hacer para convertirse en una verdadera fábrica mundial. Y tiene a su favor la cercanía con la mayor economía del mundo, Estados Unidos, sobre todo en estos tiempos, en el que los países se dieron cuenta de que necesitan impulsar la producción regional para reducir la dependencia y las dificultades de fabricar a miles de kilómetros de distancia. El gerente de Murray Hill Group, Michael Burns, dijo al respecto: "No se trata de desglobalización, es la próxima etapa de la globalización que se centra en las redes regionales". La fortaleza del peso mexicano es una buena señal de que la economía del país está creciendo y que recibe grandes cantidades de inversión extranjera que ayudarán a incrementar el PIB y a crear muchos puestos de trabajo. Sin embargo, una fortaleza excesiva va a ser negativa como hemos visto. Las exportaciones caerán, la competitividad del sector industrial se verá afectada y podría propiciar una fuga de capitales, lo que disminuiría la inversión extranjera notablemente, la cual sufriría al pagar salarios más caros. Además, el sector turístico y las remesas también se verán afectados. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan los efectos negativos para México del superpeso que nadie habla. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.